Vamos a dar inicio con la comparecencia agrupada a petición del Consejo de Gobierno y también de los grupos Popular y Podemos Andalucía, para que la consejera informe sobre las conclusiones del procedimiento de información reservada que se ha instruido en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla para aclarar lo relativo a la cobertura de un puesto docente. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señorías, muy buenos días. Comparezco ante esta comisión a petición propia, tal y como me comprometí el pasado 13 de julio. Como sus señorías conocen, la Constitución consagra en el artículo 9 y en el artículo 13 la responsabilidad de la Administración pública frente al ciudadano, garantizando el principio de legalidad de su actuación, la responsabilidad y la no arbitrariedad de los poderes públicos. Para ello, cuenta con mecanismos suficientes para restablecer los posibles errores e incumplimientos detectados en el normal desarrollo de su actividad. En el caso del régimen disciplinario que permite determinar las responsabilidades ante la falta de observancia de los procedimientos por los empleados públicos, los cuales deben desempeñar las tareas que tienen asignada con la diligencia exigible al servicio que prestan, velando por los intereses generales y con sujeción al ordenamiento jurídico. Y esto es lo que hemos hecho. Si me permiten, haré un breve relato que nos ayude a contextualizar los hechos. Perdonen si hoy abuso de los virus, pero es inevitable en esta época. Quiero recordar, en primer lugar, que la cláusula segunda del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Comisionado del Polígono Sur para llevar a cabo determinadas actuaciones en materia de educación en la citada área urbana, suscrito el 11 de noviembre del 2004, recoge que la Consejería adscribirá a 4 profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al comisionado, con la finalidad de colaborar en el estudio de las necesidades de compensación educativa que precisa este barrio. Tras conocer posibles incidencias en la provisión de uno de estos puestos de coordinación en el comisionado del Polígono Sur, ordené el inicio de un procedimiento al órgano competente, la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. Así, el pasado mes de julio se acordó la apertura de una información reservada como actuación previa conforme al artículo 28 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios, Real Decreto 33 de 1986. Una vez nombrado el instructor a un miembro de la Inspección General de Servicios, tratando de preservar la independencia y la objetividad ante los hechos, se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes que establece el procedimiento. Y hoy, tras la conclusión de la información reservada instruida, puedo trasladarles que se han observado irregularidades en el procedimiento administrativo seguido en la Delegación Territorial de Sevilla para la cobertura de algunos de los puestos que recoge el convenio antes mencionado. De tal manera que, sobre la base de la información obtenida por el instructor en las actuaciones llevadas a cabo, se han adoptado las siguientes actuaciones y medidas que paso a detallar. Se han iniciado sendos expedientes disciplinarios a los 2 funcionarios que indica la información reservada. A la vista de las propuestas que hace el instructor y ante la lógica pérdida de confianza, la Delegación Territorial ha procedido al cese de los 2 jefes de servicio, el de Gestión de Recursos Humanos y la jefa de Ordenación Educativa. Le señalo que se trata de puestos de libre designación y, por lo tanto, de libre remoción. Se ha dictado Instrucción 14 del 2016 del 19 de octubre por la Dirección General competente, por la que se dictan pautas de actuación para todas las direcciones territoriales de educación sobre la provisión de puestos de trabajo específicos. En ella
Se recoge, además de la obligatoriedad de la provisión conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, unas especificaciones para aquellos puestos habilitados por convenios o acuerdos de colaboración cuya ocupación habrá de hacerse por convocatoria pública y con requisitos y méritos valorables y evaluables, y que deberán quedar recogidos y avalados por las comisiones de seguimiento de los mismos. Además, se establece un seguimiento de los mencionados puestos que se realizarán también a través del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos. Como ven, una serie de pautas tendentes a corregir cualquier vacío que haya permitido la adopción de medidas erróneas y a establecer medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir incidencias de este tipo. Una vez que concluya la instrucción de los 2 expedientes disciplinarios, haré públicos los resultados y se adoptarán las decisiones que dirimirán cualquier tipo de responsabilidad existente. Pero coincidan conmigo que hasta entonces debe de prevalecer la objetividad, la legalidad y las garantías jurídicas para todo el personal inmerso en el procedimiento. Como comprenderán, durante la instrucción de los expedientes se informará a las personas interesadas que podrán formular alegaciones y que tendrán derecho al trámite de audiencia y vista del expediente de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto 33 de 1986 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Porque, como ya he dicho en alguna ocasión, soy la primera interesada en despejar cualquier tipo de duda que pueda haber en relación a la provisión de este o de cualquier puesto del personal que afecte a la consejería, y sobre los que haya la más mínima duda. Y si las hay, como en este caso, se actuará con diligencia, tal y como hemos hecho, con indicios razonados y no conjeturas, averiguar lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia. Somos servidores públicos y cumplir con los procedimientos, con el ordenamiento jurídico y velar por el interés general debe ser para nosotros máximas incuestionables. Y con ese convencimiento y por ese motivo fundamental he actuado y seguiré actuando. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Maillo. Sabe que dispone de 2 tiempos, de 2 turnos, 7 y 3. 7 y 3 o puede hacer un turno, como usted vea oportuno. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señora consejera, por la explicación que, al mismo tiempo que somera, pues ha sido bastante clara desde nuestro punto de vista. Yo quería transmitir en este sentido, hemos estado observando el conflicto surgido en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla sobre una irregularidad obvia en la contratación de una persona al calor del convenio de los centros del Polígono Sur, y tengo que decir que ha habido una actuación diligente por parte de la consejería. Es decir, creo que a veces puede que no se controlen determinadas irregularidades, pero lo importante es saber que cuando se detectan, cómo actuar. Se puede actuar de una forma de ocultamiento o ir a la defensiva o decir que todo esto es una conspiración, o, por el contrario, afrontarlo de una manera transparente y sin compromiso con nadie, más que con el cumplimiento de las obligaciones que se tienen cuando hay un convenio, cuando hay una regulación establecida en los procesos de selección de personal para ese convenio y cuando hay evidencias de que se ha producido una anomalía. Por tanto, en ese sentido, creo que este caso, sin embargo, no ha acabado porque, como usted bien dice, hay un expediente disciplinario del que tendrá que conocerse la resolución definitiva. Y, efectivamente, nosotros desde Izquierda Unida defendemos que los procedimientos jurídicos no son objeto del debate político. Lo que sí es objeto del debate político es la valoración de este hecho y cómo se ha podido producir. A nosotros nos preocupa 2 cosas. Una, nos preocupa que se haya producido un ambiente de impunidad tal que haya gente que se haya creído que se ha podido hacer ese tipo de contrataciones sin los controles pertinentes. Eso nos preocupa. Por tanto, una de las lecciones que hay que extraer de esta incidencia
es precisamente la pertinente comunicación y asunción por parte de los servicios centrales de la Consejería de Educación de unos criterios que valen no solo para la Delegación Territorial de Sevilla, sino para todos. ¿Por qué? Pues porque desde los servicios centrales, que tienen la ventaja de no estar en la concreción de la ejecución de determinados programas, el establecimiento de unos criterios garantizan que, independientemente de que se puede estar de acuerdo al 100% con los mismos, establece unos criterios de homogeneidad en la aplicación de los puestos específicos, que es evidente que ha tenido lagunas que han permitido sustituir la discrecionalidad en la selección por la absoluta arbitrariedad. Y aprovechar de este caso lamentable, aprovechar el qué. Aprovechar un endurecimiento y una mayor transparencia en los procedimientos de selección de personal. Y ahí sí quiero apuntarle algunas cosas. Yo creo que es oportuno, al calor del origen de esta irregularidad administrativa y del inapropiado contrato, además con una persona vinculada con alguien de la propia Delegación Territorial de Sevilla, con la elaboración de los convenios cuando estos tienen puestos específicos. Yo creo que hay que replantearse el valor a la hora de la selección ponderado de no solo la dirección de los centros, sino también para el mantenimiento o no de esos puestos específicos renovados, sino también de la evaluación externa. A mí me parece que hay que compensarlos porque ha habido, digo ya entrando en el convenio con los centros del Polígono Sur, ha habido una excesiva dependencia del valor de la dirección de los centros a la hora de la renovación o no de los puestos específicos, que ha generado una perversión, que es como la exigencia de un perfil demasiado dócil a la visión que los directores como responsables del centro tenían. Eso ha generado que no se hayan renovado determinados puestos de gente muy comprometida y que, por el contrario, se hayan mantenido pues de gente que a lo mejor ha sido menos, entre comillas, conflictiva, pero que seguía un poco más las directrices de los responsables de esos centros. A mí me parece, se lo tengo que decir, yo creo que se ha actuado bien. Se ha actuado como hay que actuar en una administración, que cuando se detecta una anomalía, la responsabilidad es dejarlo pasar o ocultarla. En este caso no ha sido así. Es verdad que si no llega a salir en prensa y a nivel social, no sabemos si hubiera actuado la Consejería del mismo modo, pero es evidente que ha actuado y, por tanto, en nosotros no cabe otra valoración al respecto. Y ahora esperar al expediente disciplinario, que, como usted bien dice, debe tener toda la garantía en los procedimientos de audiencia y las alegaciones, y exigir, eso sí, que cuando se produzca una propuesta definitiva de ese expediente se tenga conocimiento en esta misma comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por sus explicaciones. Pero el relato que usted ha explicado difiere de la información que nos ha llegado desde Ciudadanos. Y entonces, para que nos explique las pequeñas diferencias que hay, se lo voy a relatar lo que nos ha llegado. Todo empieza cuando técnicos de la consejería, los cuales son funcionarios docentes en comisión de servicios, manifiestan su reserva en lo relativo al acceso de la hija del inspector jefe a un puesto docente. Poco después, el caso se hace público gracias a los medios de comunicación y sindicatos que informan a la población de una posible irregularidad, lo que da lugar a distintas iniciativas de control en este Parlamento antes de los meses de verano. En la última de ellas, usted se comprometió, como aquí ha vuelto a comentar, que vendría a aclarar el caso. Pues ese mismo julio nos comentan que un grupo de unos 20 técnicos, donde se encontraban los que manifestaron las reservas a la contratación, se les acaba su comisión de servicio. Es decir, que igual que se entraron esos técnicos que son docentes funcionarios, se fueron. Entonces, claro, nos parece un poco curioso que justamente se acabe la comisión de servicio coincidiendo con este tema. Parece un poco, yo qué sé, una caza de brujas, no centrada en los responsables de la posible irregularidad, que aquí ya ha dicho que ha sido así, sino en lo que informaron de ella. A estos 20 técnicos hay que sumar el caso del secretario general Francisco Díaz Ayala, el cual, según nos comentan también, por eso lo pongo todo en duda,
nos comentan que se niega a firmar un informe que trataría de justificar lo que ya está claro que es injustificable. Ya después de este procedimiento, que parece que no es muy adecuado, parece ya que la Consejería comprueba la gravedad del caso y empiezan a actuar correctamente, destituyendo, como usted ha dicho, a los dos jefes de servicio de los que dependía esta contratación, que la jefa de planificación y el jefe de recursos humanos. Y a continuación, por circunstancias, también todos aquí conocemos que el padre de la docente beneficiada presenta también su renuncia antes de que llegue su posible cese. Bueno, pues ahí queremos que nos explique un poco, pero que también queremos que nos explique por qué no se ha cesado de cualquier cargo de responsabilidad pública al antiguo delegado provincial, no a la que está ahora, sino al antiguo que desde nuestro punto de vista tenía parte de responsabilidad en este proceso de contratación, porque aunque ahora no está en la Delegación de Educación, sí que está como gerente de la Delegación Provincial de IDEA en Sevilla. Sigue teniendo un cargo en esta administración andaluza. Es decir, creemos que hay que seguir un poquito más en buscar un responsable. No soy yo la que tiene que decir cuáles son, pero creo que hay que seguir avanzando en la búsqueda de responsables. El tema que también requiere una explicación desde nuestro punto de vista es que se ha permitido a esta persona beneficiaria, de forma improcedente, convertirse en interina, gracias a que se le ha computado una antigüedad por estos años, que una antigüedad pues que no le corresponde. Y esa antigüedad, a su vez, ha permitido que esté trabajando en Huelva. Porque esta señora no ha aprobado la oposición, o sea que ha sido gracias a esta experiencia por lo que está trabajando en Huelva. Y le quiero recordar, señora consejera, que un acto administrativo que es nulo de pleno derecho no puede generar beneficios, con lo cual aquí yo creo que también habría que actuar de alguna manera. Aparte de estas explicaciones que nos gustaría conocer, queremos informarle que desgraciadamente este caso no es un caso aislado. Hay otras irregularidades que se han cometido en lo referente al Polígono Sur, tanto en los 4 puestos de libre designación por parte de la Consejería como en los puestos específicos del Polígono Sur en estos últimos años. Y para ello les voy a usar un ejemplo concreto que acaba de pasar, que está pasando. Le voy a poner un ejemplo de un puesto específico de un profesor técnico de FP de peluquería. Un puesto en el Instituto Joaquín Murube, para impartir clases en la formación profesional básica de peluquería y estética. En la resolución del 1 de marzo del 2016 de la Delegación de Sevilla se realiza la convocatoria de las vacantes y, en su caso de continuidades, de los puestos específicos. Puestos que, por la complejidad educativa, al situarse en una zona de especial atención socioeducativa o por atender a alumnos con necesidades especiales singulares, requiere un profesorado con actitudes y dedicación especiales. Un profesorado al que se le exige un proyecto específico. En julio, cuando de las 2 plazas vacantes en el instituto solo avisan a la primera de la lista, la cual ya estaba en el puesto el año pasado, con lo cual sigue por continuidad, se produce un fallo que no llaman a la segunda. Ante ese fallo, la posible beneficiaria de esta segunda plaza registra el 25 de julio la solicitud de que se le llame para esta segunda vacante, puesto que es la siguiente en la lista. A lo que no recibe ninguna respuesta, con lo que se pone en contacto con otras personas de la lista para que entre todas estén atentas a ver qué pasa al principio del curso. Y para su sorpresa, señora consejera, esta vacante, en vez de cubrirse por la bolsa de puestos específicos del Polígono Sur, se cubre por la bolsa general de estética, cometiendo 2 errores. El primero, que esta vacante debería haberse cubierto por esa bolsa que ya estaba creada y bien creada de puestos específicos, y segundo, si no hubiera habido gente, no se debería haber hecho por una bolsa general, sino después de eso se debería haber hecho por el concursillo. Con lo que, ante esto, las posibles beneficiarias realizan el 22 de septiembre una nueva reclamación para que se resuelva lo antes posible este error. Un error que es que ya nos cuentan que sucedió el año pasado y del cual les respondieron que para este año no volvería a ocurrir. Pero es que cuando consiguen hablar en septiembre con la consejería, les dicen la misma frase: no se preocupen que el año que viene no vuelve a ocurrir. Pero es que así no podemos estar siempre. Entonces, claro, cansada de escuchar lo mismo,
¿qué hacen? Pues el 29 de septiembre... Señora Escrivá, se queda sin Sí, tiempo, voy salvo que terminando. quiera utilizar los El dos turnos. tiempo del otro lo voy a seguir utilizando. Pero en 29 de septiembre que deciden hacer un recurso de alzada, a ver si esto presiona más para que el cambio se realice. Pero a día de hoy su situación continúa sin resolverla. Y nos imaginamos y esperamos que sea una cadena de errores y que no pase, y que no tenga nada que ver con lazos familiares de esta posible beneficiaria. Vamos, estoy segura de que es una cadena de errores. Porque esta actual beneficiaria seguro que es una muy buena profesional, pero es que no le corresponde esta plaza. Le corresponde la plaza a la que va en la lista. Señora consejera, esta situación hace una injusticia, hace que la que debería estar en esa plaza pues esté en Cádiz separada de su familia. Con esto no le quiero decir que haya mala voluntad, sino que se producen muchos errores y que hay que estar vigilando para que estos errores, primero, no se vuelvan a cometer y que se solucionen lo antes posible. Por ello, aparte de las solicitudes y explicaciones derivadas del caso concreto que hoy estamos aquí, le solicitamos que resuelva este y todos los casos donde las vacantes de puestos específicos no se hayan cubierto adecuadamente. Le solicitamos que la continuidad del profesorado no dependa únicamente de un informe favorable del director, el cual el interesado no conoce. Como aquí ha dicho el compañero de Izquierda Unida, no se puede todo dejar en manos del equipo directivo. Y, por supuesto, como ya hicimos en julio, le solicito que los puestos de libre designación que se nombren desde que comenzó la legislatura sean puestos a partir del nivel 30, como así refleja nuestro acuerdo de investidura. Por ello, nos alegramos del anuncio que acaba de hacer, de aclarar que esos 4 puestos especiales del comisionado del Polígono Sur van a ser mediante un proceso transparente y por mérito. Porque, como ya sabe, Ciudadanos, ante la falta de transparencia y los errores cometidos... Concluya, señora Sí, Escrivá. en la asignación de puestos del comisionado y de los puestos específicos del Polígono Sur pedirá explicaciones de todo lo que no se realice según los principios de igualdad, mérito y capacidad. Muchas gracias, señora consejera. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Podemos tiene la palabra la señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Como muchos de ustedes saben, hay un grupo de maestros y maestras interinas que llevan más de 24 horas encerrados en el Ayuntamiento de Sevilla, luchando pues por la estabilidad del cuerpo docente de interinos y luchando por una escuela pública de calidad y también, pues, más si cabe, por un futuro digno para los niños y niñas de Andalucía. Ya se imaginarán lo que ellos y ellas piensan de irregularidades como esta y de supuestos casos de enchufismo como por el que usted está compareciendo hoy aquí, ¿no? En Podemos, y más teniendo en cuenta que han pasado muchos de ellos por varios procesos de oposiciones con unos resultados exitosos, pero no han tenido la misma suerte que otras personas que han tenido más facilidad para trabajar por ser hija de. En Podemos Andalucía creemos firmemente en nuestra consigna que dice: un pie en las instituciones y 1000 en las calles. Es por eso que hoy queremos poner en valor en esta comisión la lucha de miles y miles de personas en defensa de la escuela pública. Hoy, como ustedes saben, es una jornada de lucha. Y aquí estamos haciendo como si no pasara nada. Hoy hay una huelga general en educación y nuestro sitio tiene que estar con la gente que pelea, que lucha con uñas y dientes por la defensa de esa escuela pública, ¿no? Una escuela pública que tiene que estar alejada de la podredumbre y de la corrupción, donde sus máximos responsables políticos pues no se vean abocados al bochornoso espectáculo de tener que dar explicaciones y de tener que justificar lo injustificable y de tener que defender lo indefendible, mientras vamos empobreciendo más esa escuela pública, quedando esta reducida a una simple arma política para quemar al adversario, para ir contra el adversario, ¿no?
y se empobrece más la educación pública cada vez que un gobierno recorta en educación, ya sea el gobierno del PP, el gobierno central, o ya sea el gobierno andaluz con el PSOE al frente, ¿no? Y también se empobrece cuando se llevan a cabo reformas educativas tan dolorosas como la de la LOMCE, ¿no? Que nos retrotraen a épocas pasadas, funestas, donde la gente perdía la vida por defender la libertad, la democracia y la justicia social. Señora consejera, hoy venimos a poner en valor esa lucha porque queremos una educación que nos garantice una vida digna, sustentada principalmente en esos principios, ¿no?, de libertad, de democracia y de justicia social, porque nos jugamos mucho, nos jugamos todo un futuro cargado de esperanza. Y tenemos que dejar constancia de que nuestro sitio, el sitio de mi compañero y el mío, hoy no está aquí, tomando parte de esta comisión y siguiendo este espectáculo. Hoy nuestro sitio va a estar junto a los que luchan contra los recortes, junto a los que luchan contra la LOMCE y sus reválidas, y los que luchan por más y mejor educación, esos que llevan y que alumbran un mundo nuevo en sus corazones, como decía Durruti. Así que anunciamos que vamos a abandonar esta comisión porque nuestro sitio no está aquí hoy, y invitamos a todos o a toda la que quiera que nos acompañe junto a la gente que está luchando por una escuela pública en la calle. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora del Pozo. Muchas gracias, señor presidente. Ya le anuncio, señor presidente, que voy a intentar dividir mi intervención en los 2 turnos. Y buenos días, consejera, y buenos días a todos los presentes. Señora consejera, muchas gracias por registrar esta iniciativa de comparecencia, con independencia de que lo hayan hecho otros grupos. Valoro positivamente las medidas que usted ha tomado en relación a los ceses y renuncias que se han producido en la delegación de Sevilla de los responsables de las jefaturas de servicio implicadas en la creación, señora consejera, porque nosotros no ceñimos este caso a una posible o una única irregularidad en la delegación, como usted ha señalado en su primera intervención. Como digo, los responsables de las jefaturas de servicio implicadas en la creación y mantenimiento de un sistema opaco y paralelo de asignación de puestos docentes que, como digo, va mucho más allá de una sola irregularidad. Un sistema, señora consejera, que durante más de 10 años no ha estado sometido a los requerimientos básicos establecidos en la normativa vigente en materia de asignación de puestos docentes, ni bajo los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad, lo que supone y ha supuesto una conculcación clara y grave de la legalidad vigente. Un sistema que, además, ha generado una enorme desconfianza en la ciudadanía por los procedimientos seguidos en esta delegación y que ha puesto de manifiesto una preocupante falta de seriedad y ética por parte de todos los servicios de esta delegación. Señora consejera, es que no se ha librado ni uno de los servicios de la delegación. Por tanto, parece constatado que durante muchos años ha existido en esta delegación, y no sabemos si en el resto de las provincias, una puerta falsa, señora consejera, una puerta falsa para el acceso a la función pública docente de personas que no reunían los requisitos mínimos para poder hacerlo, como ha sido el caso, por ejemplo, de la hija del señor jefe de la inspección hasta hace unos días. A la vez que un listado B, señora consejera, de plazas docentes que no salían a la luz pública y que eran asignadas de forma arbitraria. Por no hablar, señora consejera, y también en esta delegación de Sevilla, ya se lo he dicho en alguna ocasión, de esos más de 50 docentes adscritos a tareas administrativas, sin saber con qué criterios se ha venido otorgando esas plazas durante tantos años y en esa tremenda desproporción numérica. Y yo no sé a usted, señora consejera, pero a mí me parece gravísimo. Y lo peor de todo es que hayan pasado tantos años y que nadie se haya dado cuenta, hasta que ha llegado usted y ha hecho este procedimiento de investigación. ¿Dónde estaban los mecanismos de supervisión, señora consejera? Más bien creo
que todos lo sabían, porque es que era imposible mantener este sistema arbitrario durante tantos años y que nadie se diera cuenta. Creo también que lo sabían, pero que la sensación de impunidad era de tal envergadura que casi ya resultaba normal actuar de esta manera. Una vergüenza para el sistema y una falta de respeto total a los miles y miles de docentes que andan por ahí haciendo todo lo que pueden y estudiando como mula para poderse sacar un puesto, aunque sea a 500 kilómetros de su casa. Y mientras todo esto ocurría en la delegación, señora consejera, cómo están algunos colegios de Andalucía y en particular de mi provincia, señora consejera, que produce bochorno ver a esos estudiantes de bachiller en tantos institutos itinerantes, aprovechando las aulas de gimnasia porque no tienen dónde estudiar. Por todo ello, señora consejera, y por la gravedad que revisten estos hechos, considero que las medidas que usted ha tomado, que ha adoptado su consejería, han sido muy tardías, porque han pasado muchos años, no se han extendido a todos los responsables y no garantizan que en el futuro no vuelvan a ocurrir hechos similares. Muy tardía, señora consejera, porque 11 años, que sepamos, 11 años. Si, como usted dijo en esta comisión, desde el año 2005 se vienen produciendo asignaciones irregulares, como se ha podido comprobar en la delegación de Sevilla, yo no entiendo cómo han podido pasar tantos años sin que se detecten. ¿Dónde estaban recursos humanos? ¿Dónde estaba la inspección educativa? ¿Estaban todos en el mismo lío? Es que esto no hay quien lo entienda, señora consejera. ¿Y quiénes son los beneficiarios de toda esta lista opaca? Porque saldrán, señora consejera, saldrán a la luz. Y pregúntelo si todavía no le han dicho los nombres. Pregúntelo, porque al final acabarán saliendo. Y, por cierto, al menos de los 14 que usted dijo aquí, nos dará los nombres. Algunos serán adscritos, pero es que hay otro informe que anda por ahí que dice que son eventuales. Entiendo que usted tendrá esos 14 nombres. Y tiene razón la señora compañera de Ciudadanos cuando ha dicho lo de los puntos. Es que hay muchos de estas personas que han acumulado una serie de puntos que luego le han valido para mejorar sus destinos. Y no lo tenían que haber hecho porque no se puede hacer, y menos si son eventuales, como bien dice ese informe. Señor presidente, me quedo aquí, pretendo terminar mi intervención en la segunda parte, por tanto, me está controlando el tiempo, continúo después. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Segura. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Buenos días, señorías. A petición propia, señora consejera, atendiendo iniciativas anteriores de hace unos meses en este Parlamento respecto a lo acontecido en el procedimiento relativo a la cobertura de un puesto docente. Es evidente que, ante la urgencia del caso, se podía haber acudido, evidentemente, a la delegación provincial, porque a mí no me cabe en la cabeza que haya ningún objetivo distinto, aunque ahora, después de escuchar a algunos portavoces y algunas portavoces, casi que puedo pensar que sí puede haber otro objetivo, con todo el respeto lo digo. El objetivo tiene que ser aclarar una situación que se considera que tiene indicios de ser anómala y que no cumple la normativa. Y yo quiero decir, como docente que soy, que yo siento seguridad jurídica ante la rapidez en la que se ha aplicado el decreto que regula el régimen disciplinario de los funcionarios. Además, es un real decreto, inmediatamente se ha aplicado por la Administración andaluza. De forma contundente, en el mes de julio, la consejera ordena la verificación de la existencia de indicios para incoar o no un expediente disciplinario, pues no se puede hacer de otra manera. Porque es cierto que un servidor público tiene que cumplir los procedimientos con el ordenamiento jurídico, pero igualmente tiene que tener una protección jurídica de los derechos que tienen también los funcionarios expedientados. Y tener la seguridad que en todo el proceso se van a poder contrastar las cuestiones, las declaraciones que el instructor del caso tenga, siempre con la información reservada por la consejera y la información que nos traslada, como está haciendo esta mañana, porque ya se han incoado los expedientes.
Yo tengo que decir que me ha sorprendido el que hay tantísimo enchufismo. Esto parece una ciudad sin ley, donde parece que aquí todo lo que ha sucedido en el polígono... Yo estoy convencida, señora consejera, que usted tiene que buscar una lista muy grande de denuncias que se han tenido que hacer en la delegación, porque no es posible que ante tantísimo enchufismo y tantísimas personas que no han trabajado de acuerdo a normas, no haya nadie que lo haya denunciado. Está bien que a lo mejor el vigilante no se ha dado cuenta, pero el purista y el que sabe que estas cosas no se pueden hacer, me extraña que no lo haya hecho. Y desde luego me sorprende una cosa, que es el tema de que la historia de la potestad que tienen los equipos directivos, las direcciones, parece que hay una ingente labor que se está haciendo y que no se hace bien. La responsabilidad de la que yo no dudo de los equipos de dirección, yo estoy que no salgo de mi sorpresa, no lo entiendo. Se habla de justificaciones, de que dicen que el procedimiento tiene que ser reglado, que tiene que ser riguroso, y yo no puedo desconfiar del cumplimiento del procedimiento y de que se va a llegar a todos los responsables. Yo no puedo dudar, porque si dudo de eso, dudo de que no hay nadie que esté siendo limpio, ni que se sepa la norma, ni que tenga responsabilidad en el puesto que ocupa. No me lo puedo creer. Claro que aquí también tenemos que ver que hay distintos objetivos. No hace mucho hemos estado pendientes de todo un proceso, un segundo juicio que ya estaba en los tribunales de justicia, pero lo hemos seguido en el tema de los cursos de formación. Sí, aquí estamos muy dados a que cuando no nos gusta lo que sale, pues iniciamos otro procedimiento. Yo espero, porque confío en la responsabilidad de los portavoces y del equipo que hay en esta comisión, de que esto no pueda ser otro sistema donde vamos a poner todo en solfa y un buen día nos vamos a dar cuenta que lo mismo, pues lo que te dijeron o lo que se pensaba, resulta que puede haber una irregularidad, puede haber dos, puede haber tres, pues claro que sí, pero lo que no se puede poner en solfa es la funcionalidad, la responsabilidad de los equipos directivos. A mí me parece que estas cosas hay que tomarlas, cuando menos, con muchísima responsabilidad. Y luego utilizar comparecencias. Estábamos hablando de algo que rigurosamente, y me alegro de la felicitación que Izquierda Unida y que también Ciudadanos le ha dado a la exposición que ha hecho la consejera. Sin embargo, aquí parece que todos estamos hablando de esto y volvemos a hablar de la calidad, hablamos de lo interino, hablamos de que, de que en un momento determinado en la calle están... No hay mayor referente de la defensa de la escuela pública que el gobierno andaluz. Solo hay que mirar los porcentajes en profesorado, en centros y en alumnado que está bajo la pública. Solo hay que mirar eso. Solo hay que hacer una comparativa de los dineros públicos que en un presupuesto se dedica a la pública. ¿Que necesitaríamos más dinero? Claro que sí. Es que lo que hay en la calle, precisamente, lo que está pidiendo es eso. Es que los padres, las madres, los alumnos, las familias, lo que están diciendo es que aquí lo que debe de imperar es la equidad y la justicia, cuando quien tiene mayor capacidad recaudatoria reparte, para que la financiación de la autonomía esté lo suficientemente boyante como para que tengamos menos problemas en esa escuela pública en la que creemos firmemente. Entonces, me parece de mal gusto que, por ejemplo, yo estaba escuchando a compañeros y compañeras de esta comisión, que ahora a mí no se me escuche, porque yo entiendo que tengo oportunidad de poder salir, de poder entrar en muchísimas horas del día, y cuando uno está aquí tiene que escuchar y tiene que responder también luego a lo que se ha escuchado por parte. Si no, no entiendo la actividad parlamentaria. No la entiendo. Es decir, la calle es fenómena. Yo he estado siempre en la calle, pero cuando tengo que hacer un trabajo aquí en sede parlamentaria, lo tengo que hacer. Y luego me voy a la calle, si considero que me tengo que ir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Segura. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Señoría, permítame que antes que responda a algunas de las cuestiones más concretas que ustedes han planteado del tema que nos ocupa, haga una reflexión de carácter general. Primero, en esa reflexión quiero agradecerles su manera de interpretar la actuación de nuestro proceder en este caso. Y después, quiero tener claro que son muchos los funcionarios, los trabajadores, los profesionales que en el ámbito de la administración educativa trabajan día a día en nuestra comunidad y lo hacen de una manera seria,
responsable, eficaz e incluso entusiasta. Por eso creo en este sistema educativo, en lo público y en los funcionarios públicos y sobre todo aquellos que están relacionados con el ámbito de la docencia. Por eso me hago esta pregunta. ¿De verdad consideran justos que una vez más se haga causa general y se ponga en cuestión a toda una delegación territorial e incluso se deslicen insinuaciones de otras? Nuevamente, me parece a mí que no estamos actuando con la justicia y con el rigor. Señoría, no solo son injustas muchas de las cosas que plantean abiertamente o que deslizan con insinuaciones, sino que son una irresponsabilidad mayúscula. Primero, como le decía, porque se está faltando al respeto, probablemente, sin querer, de magníficos trabajadores y trabajadoras, de tantos profesionales a los que se les puede poner en cuestión simplemente porque pensamos que. Segundo, porque actuar de manera responsable es, por supuesto, denunciar todo aquello que se conozca que se está haciendo de manera irregular, como se ha hecho en este caso. En este caso concreto al que me estoy refiriendo, que es el que tiene una denuncia real. Y una vez que tenemos esa denuncia real, es cuando actuamos. Por eso no queremos que haya campañas irresponsables y de desprestigio del trabajo de toda una delegación territorial, que al fin es como si hablásemos mal de todo nuestro sistema educativo. Porque de verdad, si es así, flaco favor hacen ustedes a la educación de esta tierra, si es así como entendemos realmente la oposición. Por eso, señor Maillo, voy a agradecerle su tono, sus palabras y su clara visión de los procedimientos administrativos. Este Gobierno tiene tolerancia cero ante cualquier irregularidad, tolerancia cero ante la más mínima sospecha de que se actúa al margen de la legalidad. Pero hay que actuar con seriedad y sobre todo con responsabilidad. Porque, señorías, si no corremos el peligro de hacer juicios sumadísimos, mediáticos y partidistas, cuando ustedes saben que en la Administración existen mecanismos y procedimientos habilitados para resolver casos como este, ámbito en el que se dirimen las responsabilidades como la que hoy nos ocupa. A mí siempre me van a tener trabajando por mejorar la educación, porque esa es mi encomienda. Eso es por lo que estoy aquí. Como comprenderán, no tengo otra aspiración que seguir trabajando por la educación. Y por eso tomé esta determinación de ser consejera de Educación. A mi edad ustedes comprenderán que no puedo tener otro tipo de aspiración, sino aquella que si realmente puedo mejorar algo por esa trayectoria tan larga en el mundo de la educación, lo voy a aportar. Por eso, de inacción, nada. Estoy pensando en algo diferente. Es que hoy, no, como ustedes ven, no estoy en mi mejor día, ni mucho menos.
No solo se ha actuado rápidamente con la información reservada, sino que, como les he explicado, una vez constatado los indicios de que no había actuado conforme, que no se había actuado conforme a la norma, se ha cesado a aquellos jefes de servicio que nosotros, a través de esa información, pensábamos que no habían actuado así y por eso ellos tienen que defenderse. De ahí el procedimiento puesto en marcha. Como saben ustedes, señorías, la jurisprudencia considera que la información reservada tiene como única finalidad verificar unos indicios para incoar un expediente. Se trata, por lo tanto, de comenzar ese expediente con todas las garantías, porque no puede ser de otra manera. Esas garantías es la protección jurídica de los derechos de los funcionarios expedientados, la no vulneración del derecho de la defensa de los mismos, la seguridad jurídica de todo el proceso, contrastando y comprobando todas las cuestiones, declaraciones y extremos que el instructor de la información reservada ha recopilado en la actuación previa y, desde luego, respetando todos y cada uno de los pasos y los tiempos que exige dicho procedimiento de régimen disciplinario que, lejos de concluirse, acaba de iniciarse con la incoación de dichos expedientes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Dispone de un segundo turno por 3 minutos el señor Mayo, de Izquierda Unida. Vamos a ver, nosotros queremos considerar y circunscribir este asunto chusco a lo que es decir, al ámbito de la actuación de un procedimiento de expediente administrativo sobre una situación a toda luz irregular. Lo que sí quería era, al hilo, me ha llamado la atención la intervención de la señora Segura, que es buena conocedora del sistema educativo público, disparando a más a diestro que a siniestro, pero disparando sobre de una manera desproporcionada lo que es el objeto del debate. Digo esto porque de lo que hemos hablado, ¿de qué es? De un hecho que se ha contrastado como un hecho irregular, una actuación que, ante la constatación de que es irregular, se actúa y mire usted, no siempre se ha actuado. Muchas veces se ha valorado, se ha puesto a la defensiva. He conocido responsables políticos que han dicho que todo son conspiraciones, se han cerrado en banda, y yo creo que hay que celebrar, lo digo para legitimar determinadas decisiones, que se actúe con transparencia y claridad y sobre todo con un sentimiento de que no hay ningún tipo de vinculación o complicidad con determinadas actuaciones a todas luces irregulares. Pero al calor de las intervenciones que han salido, sí me gustaría que la señora consejera nos aclarara algunas cosas. De confirmarse de una manera definitiva la responsabilidad derivada del expediente que se ha abierto y de una actuación que ha generado un beneficio a un tercero, a una persona concreta, a todas luces improcedente, va a haber consecuencias sobre la anulación de los méritos que, al calor de esa experiencia, les puede beneficiar en un trabajo ulterior, en un trabajo posterior. Porque evidentemente se produciría una gran contradicción si se resuelve y se cierra el expediente, la arbitrariedad en la contratación y el salto y no vinculación a lo establecido en el convenio, y que, por otro lado, eso sirva como base para el establecimiento y adelanto con respecto a otras personas afectadas en bolsa de empleo a la hora de acceder a un puesto. Porque, claro, no hay que pensar en el mayor o menor beneficio de una persona sobre una actuación anómala, sino en el perjuicio objetivo que se da a otros terceros que, por la inclusión de esta persona y la puntuación de su experiencia laboral vinculada a una actuación a todas luces irregular, perjudica a otros. Y ese tema sería importante ¿sabe usted para qué? Para no sentar un mal precedente. No sentar un mal precedente porque no se cerraría con coherencia esta actuación. Yo creo que eso es muy importante porque tenemos que pensar en todas aquellas personas que en estos momentos se sienten, que no están trabajando, no están satisfaciendo sus anhelos y aspiraciones, sobre los que me gustaría centrarme y no mezclar este asunto con el debate de la siguiente iniciativa, en la que sí abordaremos de manera más general un conflicto que sí es verdad que está afectando a muchos trabajadores de la enseñanza.
Gracias, señor Maillo. Por el Grupo Popular tiene la palabra... No dispone de tiempo, lo siento, señoría. Tiene la palabra la señora del Pozo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora Segura, portavoz del PSOE, yo creo que es que usted no es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. ¿A usted no le sorprende que en la Delegación de Educación de Sevilla solo nos quede la delegada provincial? Es que no tenemos secretario general y ninguno de los jefes de servicio, ninguno de los 4. La única persona que queda en estos momentos es la delegada. ¿A usted eso no le parece grave? Es que yo creo que no se da cuenta del alcance de lo que está ocurriendo. Señora consejera, ¿irresponsabilidad las cuestiones que yo le puedo plantear? Le digo lo mismo que la señora Segura. ¿La delegación está sobreviviendo ahora mismo con la delegada provincial? No tenemos ningún jefe de servicio. Ninguno, señora consejera. Ninguna, señora consejera. Y yo no hablo de los profesionales. ¿Cómo voy a hablar de los profesionales de la delegación? Para mí han sido unas víctimas de todo este sistema, de haber soportado durante tantísimos años este sistema que se ha creado en nuestra delegación. Tan liados estaban estos jefes de servicio que ni siquiera se dieron cuenta tampoco de las escolarizaciones irregulares que se han producido en la Delegación Provincial de Sevilla. Por cierto, ¿por dónde anda el señor Galván? Porque lo dejamos en itinere que no se sabía si iba a ir a la Secretaría General, pero creo que está todavía por artículo 30. Unos relatos judiciales, señora consejera, las escolarizaciones que producen bochorno. Yo no sé si usted se los ha leído, pero es que son de parodia. Además de eso, señora consejera, es que siguen llegando papeles bien documentados. Y yo, de verdad, le aconsejo, señora consejera, que indague en la delegación, porque siguen quedando personas, se habla de familiares, de amigos, en situaciones irregulares. Me temo que todavía no le han contado todo lo que hay en la Delegación Provincial de Sevilla. Señora consejera, las medidas que está tomando y que están en marcha no se han extendido a todos los responsables. Es que todavía sigue en el cargo la delegada provincial, que no le queda a nadie de los que tiene por debajo, y ella sigue en el cargo, señora consejera, después de los líos en los que a usted la ha metido, precisamente. Porque hay que ver, señora consejera, que ha dado aquí hasta 4 versiones diferentes de lo que estaba ocurriendo. Que digo yo que esa información se la daría a la delegada provincial. Entonces, yo es que esto no lo veo lógico, como tampoco puedo entender que un sistema que se ha mantenido en el tiempo durante tantos años no fuera conocido por el delegado provincial anterior. Yo, señora consejera, pienso también que las medidas que ha adoptado... Termino. Bueno, la primera intervención ha sido muy corta, señor no ha sido presidente. corta, ha ocupado su tiempo sobradamente. Bueno, pues termino ya un minuto, si me permite. Las medidas que ha adoptado, señora consejera, y yo creo que tampoco garantizan que estos hechos nunca más vuelvan a suceder. Porque no basta solo con pedir cuentas a los responsables, hay que evitar estas situaciones. Y para eso tiene usted, termino, señor presidente, en primer lugar, que sacar a la luz todas las vacantes ocultas que hay de todo y todos los puestos docentes existentes derivados de los convenios. Todo lo tiene que sacar, señora consejera, y anunciar y adoptar los cambios normativos necesarios para que no se produzcan estos abusos. ¿Está dispuesta a sacar estos listados? ¿Está dispuesta a que se apliquen todos los procedimientos establecidos de manera transparente? ¿Está dispuesta a limitar los docentes adscritos para que no se produzca ese número desproporcionado? En fin, estas son, entre otras medidas, señora consejera, las que tiene que adoptar si de verdad quiere que esto no vuelva a ocurrir en la Delegación de Sevilla. Muchas gracias. Gracias, señora del Pozo. Tiene la palabra la señora Segura. Gracias, señor presidente. Señora del Pozo, ¿y usted no se da cuenta de que lo que ha descrito que ha sucedido en la Delegación de Sevilla es justo por la gravedad del caso y lo que está haciendo es dar valor a lo que ha gestionado la consejería? Sí, no diga usted que no me entero, porque los hechos son los que usted ha descrito. Por lo tanto, no diga usted que no nos estamos enterando. Claro que sí. Lo que pasa, señora del Pozo, es que denunciar cuestiones que se pueden corregir, alguien que de forma irregular ha llegado a un sitio, lo que no se puede hacer es generalizar a todo el sistema un modo. Pues, señora del Pozo, se actuará con la misma diligencia como usted ha comprobado que se ha actuado en este caso. Si ya lo ha comprobado en este caso, no durará.
de cuál es el talante y cuál es la forma de actuar. Lo que pasa es que a veces lo más parecido a la realidad no es nada más que producto de la imaginación de quien diseña la estrategia. Y a mí me parece que eso puede ir por ahí. Y, señor Maillo, ya sabe usted el afecto personal y el cariño que le tengo, y además de verdad, nada tiene que ver con esto, sino con su capacidad, con sus intervenciones, que a mí me gustan. Creo que tiene usted una línea de pensamiento y de estudio y de análisis de las cosas que yo respeto. Pero no me diga que yo estoy tirando tiros. Si yo lo único que he hecho en mi vida ha sido escribir y también cantar. En mi juventud cantaba. Yo no pego tiros. Lo que pasa es que cuando yo tengo preparada una intervención y de pronto veo que aquí todos son enchufes, que aquí todos los equipos directivos hay que ponerlos en entredicho. Mire usted, yo soy docente. Y yo lo que digo es que aquella persona, aquel profesional que no cumpla, hay que hacer un expediente con el rigor que lo ha hecho la señora consejera. Pero no se puede meter en el mismo saco, porque no tenemos que olvidar que es claro que la dotación de forma mayoritaria de los puestos docentes en los centros educativos de esa zona de la que estamos hablando es la vía de los puestos específicos. Evidentemente, porque sean muchos, eso no puede restar un ápice a la objetividad y a la transparencia al proceso de selección, como ya el 13 de julio lo dijo en una comparecencia de la señora consejera. No nos podemos olvidar que son más de 300 puestos docentes específicos de los centros del Polígono Sur, y eso tiene que tener a la fuerza un proceso reglado, transparente, público, pero eso no quita que es de justicia tener que reconocer ese trabajo que los cientos de profesionales que desempeñan día a día. Yo no digo que ustedes lo pongan en duda. Digo que cuando escuchen las grabaciones de lo que aquí hablamos, creo que tiene que ir en el mismo peso, en la balanza tiene que tener el mismo peso la valentía que nosotros le damos a los profesionales que están trabajando. No nos podemos olvidar que es producto de un plan que se genera por unas necesidades socioeconómicas, de todo tipo de empleos, culturales, que tenemos que atender con profesionales específicos. Por eso se cubre la mayoría de los puestos con puestos de carácter específico. Y claro, la búsqueda de la igualdad de oportunidades en esta barriada ha requerido y requiere de actuaciones singulares, y precisamente por esa realidad económica y social de la que le hablaba, y por supuesto educativa. Y además sabe usted, que usted lo conoce, con programas de acción diversos, que no es el caso ahora de hacer una redacción, porque ya lo hizo la señora consejera en su actuación. Una de las actuaciones del plan educativo de la zona del polígono precisamente fue un acuerdo para la estabilidad de las plantillas. Lo dijo la señora consejera. Segura. Termino también en un minuto, señor presidente. Con el que se buscaba precisamente la continuidad del profesorado implicado en la zona, así como de los proyectos de centro. Y lo preguntó la señora consejera y lo contestó el día 13 de julio. ¿Por qué? Porque los procesos educativos emprendidos en la zona son complejos. Requieren de perfiles profesionales adaptados a las necesidades de ese entorno. Y por este motivo, a los centros educativos del Polígono Sur, en su gran mayoría, no se les puede dotar nada más que con puestos específicos, porque necesitamos perfiles profesionales. Lo mismo, eso sí lo hago como una propuesta, podríamos atender las bolsas, los perfiles que hay en esas bolsas, pero simplemente de estudio, pero no poner, termino ahora mismo, señor presidente, no poner en candelero todo lo que se está haciendo. He puesto el ejemplo de los cursos de formación y, señor Maillo, yo es que tengo pasión por la educación y le aseguro que no son tiros, yo nunca pego tiros. Es simplemente utilizar la palabra para intentar demostrar la verdad de lo que está sucediendo, no las estrategias del imaginario. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Segura. Concluye el debate de esta iniciativa la señora consejera. Gracias, presidente. Señorías, antes se lo decía y les insisto, creo sinceramente que todos los servidores públicos, trabajen en el ámbito que trabajen, tienen mucha responsabilidad en la gestión diaria. Estamos administrando un servicio que es de toda la ciudadanía. Y no solo debemos de hacerlo bien, sino que debemos ser ejemplares en nuestro día a día. Por eso tengo la confianza de que la tramitación de este procedimiento administrativo disciplinario será riguroso y garantista. Lo vamos a hacer con diligencia y respeto a todo el orden jurídico. De tal manera que el procedimiento nos permita, señor Maillo, por eso todo lo que salga en este procedimiento es en lo que yo voy a actuar a continuación. Toda la concurrencia de los presupuestos necesarios para la imposición de medidas disciplinarias, de las sanciones que tenga, se te harán. Se va a atender exactamente a todo el procedimiento. Por otra parte,
los presuntos responsables puedan defenderse, porque se tienen que defender. No cabe la menor duda de que eso es lo más importante, que pueden hacerlo. Y desde luego, como no puede ser de otra manera, una vez que tengamos ese expediente disciplinario ya resuelto y tengamos la resolución final que dicte el instructor, tenga la seguridad de que seremos contundentes para la petición de responsabilidades de cualquier índole haya cometido o consentido cualquier tipo de irregularidad. Nosotros actuaremos de acuerdo con eso. Por eso, yo creo en las garantías del procedimiento disciplinario, procedimientos que he utilizado muchas veces en mi vida en los distintos puestos que he ocupado. Y siempre para mí la palabra del instructor, la resolución de la instrucción de ese expediente ha sido perfectamente seguida por nosotros. Y tanto es así que también se lo comentaba, que aspectos que no están en la incoación de los expedientes concretos, nosotros ya los hemos puesto en funcionamiento. Hemos hecho una instrucción, el día 14 del 2016, perdón, una instrucción 14-2016 de 19 de octubre, en la que se ha dictado ya una normativa para las delegaciones territoriales. En ella se recogen, además de la obligatoriedad en la provisión de esos principios de igualdad, mérito y capacidad, unas especificaciones para aquellos puntos habilitados en los convenios y acuerdos de colaboración, cuya ocupación habrá de hacerse por convocatoria pública, con requisitos y mérito. ¿Y quién lo va a hacer todo esto? Las comisiones de seguimiento de los convenios. Estamos en ello. Estamos intentando mejorar toda esa gestión que puede dar lugar a dudas. Si hay duda, hay solución. Hay pregunta, es como si aplicásemos el método científico. Fíjese usted hasta dónde llego yo. Creo tanto en ese método que lo aplico hasta en cualquier tipo de las consecuencias de mi vida. Vamos a dar confianza, vamos a dar tranquilidad y vamos a actuar con contundencia. No me valen prendas, actuaré de esa manera. Ténganlo ustedes claro, que creo que esa es lo que he hecho en mi vida y por lo tanto no voy a ser capaz de cambiar. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.